Perfecto. Pues aquí estamos para comenzar este módulo 4, muy interesante. Ayer vimos diferentes tipos de elaboración en función del tipo de uva y del vino que queríamos diseñar. Y hoy nos vamos a centrar en los vinos con envejecimiento, es decir, los procesos de envejecimiento en barrica y posteriormente en botella. Primero, como siempre, recurrimos a nuestro chat, donde tengo algunas preguntitas. Por ejemplo, Sergio comenta, ¿qué levaduras actúan en la maceración carbónica? Las autóctonas, inducidas, mezclas. Pues realmente la maceración carbónica propiamente dicha, la que ocurre dentro de la uva, no lo hacen levaduras, lo hacen enzimas. Son enzimas que están en la pulpa y comienzan a consumir azúcares generando un poquito de alcohol. Y la parte posterior, el paso posterior, que es la fermentación alcohólica propiamente dicha, pues ahí participarán autóctonas, que es inevitable que estén por allí, y seguramente pues ayudadas con inducidas. Depende de la bodega. Habrá bodegas que solo utilicen autóctonas o que hagan su propio cultivo y las inoculen, como comentamos ayer, pero lo que es en la maceración carbónica propiamente dicha es una maceración, no una fermentación. Y la hacen, es una degradación de los azúcares en el interior de la uva y la hacen enzimas. Marta, ¿es posible utilizar uva blanca y tinta en la misma elaboración de vino? Pensaba que no estaba permitido, al menos en DOC Rioja. Gracias. Bueno, sí, no, por lo contrario, en muchas denominaciones de origen está permitido un pequeño porcentaje, incluida Rioja, porque es una práctica habitual para aportarle frescor, ligereza a los vinos, un puntito de chispa en boca, esa acidez mayor que tienen los vinos blancos. Y sí, sí, en Rioja también. De hecho, lo estuve revisando, he estado revisando varias cosas y tengo que puntualizar algunas de las cosas que comentamos ayer. Pero para que te convenzas, he buscado el pliego de condiciones de la DEO Rioja, actualizado del año pasado, y como ves, cuando habla de prácticas de elaboración, en los tintos elaborados con uva desgranada deberá emplearse como mínimo un 95% de las variedades, que estas son todas las autorizadas que hay, todas las tintas autorizadas en Rioja. O sea que se deduce que el otro 5% puede ser cualquiera de las blancas. Y en los de maceración carbónica, los tintos elaborados con uva entera, vamos a tener una permisividad de 85%, por lo cual sí es posible mezclar vinos blancos y tintos. O sea, perdón, no vinos blancos y tintos, uvas blancas y tintas, porque la mezcla de vinos, comentamos ayer que estaba prohibida. Y por aquí también había otro párrafo que hablaba de lo mismo. Creo que en los vinos de maceración carbónica, aquí un poco antes de los espumosos, ¿veis? En maceración carbónica el porcentaje máximo de uva blanca admisible en la elaboración de vinos tintos es del 5% en el caso de uva despalillada y del 85 en el de uva entera. Es lo que estábamos comentando. Rioja y la mayoría, vamos, no sé ninguna DO que no permita estos porcentajes. Había algunas que permitían un más alto porcentaje, por ejemplo, un 20% de uva blanca en el Bierzo. Ahora se ha hecho una modificación del pliego y se ha corregido a 15% máximo. Así que sí, sí es posible. Voy a ver alguno más. Sergio dice, ¿siempre el vino blanco fermenta en barrica o puede? Quizás lo que diga es una tontería, fermentar en acero inoxidable y luego criar en blanco, ¿se entiende? Son decisiones estratégicas de las bodegas. Fermentar en barrica, para poder fermentar en barrica, tu vino blanco tiene que ser corpulento, tiene que tener una acidez muy afilada y buen grado alcohólico. Si no, mejor hacerlo en inoxidable, que no afecta o no interfiere en el vino. La barrica sí lo hace, entonces tiene que ser un vino corpulento. Será una decisión que tomemos en bodega, ¿no? A ver, Pilar comenta sobre la fermentación maloláctica. ¿Se puede hacer en blancos? No es muy recomendable, salvo que sean blancos que van a pasar por barrica, que van a tener cierta longevidad, porque la maceración carbónica, perdón, la fermentación maloláctica lo que hace es aportar estabilidad biológica en los vinos.
Entonces, siempre en los vinos tintos que van a pasar por barrica se hace, y en los blancos que también van a tener un tiempo, o se prevé que son blancos que van a durar más de 2, 3 años, pues puede ser conveniente para esa estabilización, para que no se nos estropee. Y respecto a la fermentación maloláctica, hubo una pregunta, no recuerdo si fue Javier, que tenía dudas sobre la fermentación maloláctica y estábamos hablando de que se puede trabajar esa fermentación maloláctica de manera espontánea, que surge de manera espontánea, con las levaduras, perdón, con las bacterias lácticas que se encuentran en el propio mosto, en el propio vino, pueden de manera espontánea arrancar esa maloláctica o podíamos inducirla. Y me preguntaste cuánto duraba, y yo entendí que, creo que entendí al hablar tan rápido, quizá te dije 2, 3, 4, 5, 6 días. Hay malolácticas que pueden durar, pues eso, 6, 7 días, una semana, malolácticas cortas, pero también se pueden alargar hasta un mes, por ejemplo. Yo creo, porque he estado revisando el vídeo, creo que lo que te respondiera que cuánto tardaba en arrancar una vez que inoculábamos, que a lo mejor son 2, 3, 4 días, en función de Vale, la sí. cantidad de bacterias lácticas que Gracias, inocules. Israel. Gracias por la aclaración. Sí, sí. Me comentaste eso, que yo te entendí que duraba 5 días, sí, pero si el arranque son 3, 4 días y la duración son unos 20 o así, pues ya está Es muy aclarado. variable, la duración es muy variable. Puede durarte la manoláctica como una semana o puede Sí, durarte 4 semanas o un poco más. Depende de si tienes pocas bacterias lácticas y mucho ácido málico, pues van a tardar mucho más tiempo. Si claro. tienes mucho málico, pero inoculas bastantes bacterias, entonces terminará antes. Es bastante variable, depende de esos factores. Vale, Temperatura, cantidad de málico en el vino y cantidad de bacterias lácticas. prácticas. Con Vale, lo vale. cual la fermentación es bastante variable. Y tú me preguntabas cómo advertimos a la vista si Eso se es. podía ver. Yo te dije, Eso. bueno, pues al cabo de 2, 3, 4 días arrancaría, aunque no es muy perceptible a la vista. Pero Claro. vamos, yo creo que para no crear confusión he preferido aclararlo a Vale. todos, vamos. Gracias por la aclaración. Nada, un placer. Es mi obligación. Y si cometo algún error porque hablo muy deprisa, pues siempre me gusta revisar todo para al día siguiente subsanar esos errores y que no queden ahí en el recuerdo. Bien, Sergio, yo en el proceso de un macabeo vi despalillado, estrujado y el tanque previo pase por una prensadora, pero el vino llegaba al tanque directamente a la parte líquida. Eh, Sí, ya te digo, yo os expliqué, como tenemos sesiones de una hora, pues no me da tiempo a ampliar todas las variantes que hay, ¿no? Os hablo de vinificación en blanco. Pues según llega la vendimia se prensa y el líquido se separa y se fermenta por separado. Y la parte sólida, los ollejos se desechan. Si tú haces un despalillado, un estrujado, y pasas por una prensa, bueno, pues a lo mejor directamente prensando te ahorras pues las despalilladoras valen una pasta. No todas las bodegas se pueden permitir tener una despalilladora porque valen bastante dinero. Entonces, bueno, pues si vas a prensar directamente, quizá despalillar y estrujar, pues son procesos que te podías haber saltado. Pero bueno, su razón tendrá el enólogo cuando lo hizo, que a mí se me escapa y no soy quien para un poco. Sergio, de nuevo, cuando entraba el vino, o sea, la uva en la bodega, ¿control de peso para qué o a qué nivel? Pues a nivel de que si es una cooperativa o una bodega que trabaje con diferentes viticultores, tú eres un viticultor, yo soy otro, cada uno vamos con nuestro tractor y queremos que nos paguen en función de la cantidad de uva, por tanto hay que pesarla, y del grado de alcohólico potencial, con lo cual habrá que hacer esos análisis. Es importante por el dinerito, a ver, al final en función del peso. Tú, Sergio Fernández, ¿cuántos kilos traes? 10.000 kilos, vamos a pesarlo. 10.000 kilos, fenomenal, te pagamos tanto. Israel Gómez, ¿cuántos kilos traes? La mitad, 5.000. Bueno, pues te pagamos la mitad. Así funciona. Claro, y luego dices tú, sí es para pagar, no por el proceso del vino, eso es un tema material y económico, básicamente. Sergio, de nuevo, ¿se puede hacer un vino blanco o no de calidad con sistema mecanizado teniendo en cuenta que viene todo el peso junto? ¿Te refieres a vendimia mecanizada?
Bueno, claro que sí. Si tienes el viñedo en espaldera con distancia suficiente para que la cosechadora trabaje, eso está todo estudiado, pues hay cosechadoras o vendimiadoras que machacan menos la uva, otras un poco más, ¿no? Depende un poco también de los modelos. También volvemos a lo mismo, depende del dinerito que tenga la bodega. Hay bodegas que no tienen para una despalilladora y bueno, pues al final prensan directamente. Ismael, pero yo me Sí. pregunto, porque vi, es decir, se habla mucho de la espaldera, se habla mucho de prepararla para poder usar el mecanizado, me parece genial, es decir, la economía, la practicidad, pero después hablamos demasiado de vendimia nocturna, de cajas de 20 kilos, y ya ahí dejamos de hablar de espaldera. No, no es que dejemos de hablar de espaldera, pero ya la espaldera puede estar, pero no tiene ese objetivo de que sea para mecanizar, y hablamos de cuidar la uva para que llegue lo mejor posible. Sí, sí, claro, sí, Sí, sí. me hago la pregunta, entiendo que hay millones de kilos de uva y millones de litros de vino, pero quien quiera hacer un vino de calidad tiene que optar por buscar temperaturas, cajas de 20 kilos, pagar a la gente para que haga esto, o me podés decir por la experiencia tuya que has visitado un par de bodegas más que yo, de que hay gente que esté haciendo buenos vinos, es decir, yo vi cómo se escurría el jugo. Por supuesto, si una cosa no quita la otra. Luego, lo que pasa es que cuando tú trabajas con vendimiadora, es interesante, aunque sean muchos kilos, hacer un breve control de calidad de los racimos previo a que pasen ya a procesado en bodega, eh, como una mesa de selección que hablábamos, ¿no? Porque en la cosechadora ahí no, la cosechadora no tiene ojos para ver lo que se lleva por delante. Hablamos de nidos de pájaros, hablamos bueno, pues de arena, de muchas cosas, ¿no? Bueno, pues para mí hay un mito entre las dos cosas que de a poco voy tratando de dilucidar, de que si la uva viene un poco machacada, igual el vino sale bueno, y si la uva la cuidas, también el vino sale bueno. Es decir, hay como una dicotomía dando vuelta de que la cajita de 20 kilos va a llegar mejor la uva, pero después todos los procesos, que los pozos, que lo tengo que filtrar, que lo tengo yo para un lado para el otro, es decir, pasa por tantas cosas el vino que a Claro. veces uno quiere que llegue bien la uva a la bodega, pero a veces como que no sería necesario. Entonces mi pregunta ¿es necesario cuidar tanto la uva al llegar? Porque todo el mundo tiende a poner espaldera, a mecanizar, me parece Y depende del lógico. dinero que tengas para implementar todos los procesos y del personal que tengas. Sí, Obviamente, el motivo de este curso es la calidad de los vinos. Intentamos marcar la excelencia desde la viticultura, desde el trabajo del viticultor hasta el trabajo del enólogo e incluso la conservación del vino posterior. Entonces, es un proceso, como tú bien dices, tan largo que si tú desatiendes o no prestas tanta atención a determinados hitos en ese proceso, pues al final la calidad se va a resentir inevitablemente. Si tú prestas atención, aunque no puedas cumplir todos los estándares, pero si tú prestas atención sabes dónde está la calidad y dónde no, pues al final tu vino saldrá mejor. Obviamente la excelencia total, tienes que tener un montón de dinero para poder implementar todos los procesos en el campo, en la bodega, en conservación, en barricas, calidad de las barricas que vamos a hablar hoy. Hay muchos pero aspectos. con respecto a la parte de mecanización y cajitas de 20 kilos, le podemos dar una esperanza a que la mecanización no va a empeorar el vino, es decir, podrá salir un muy buen vino, un vino Claro que sí, para poner en barrica, un vino para claro que vender sí. en algo, se puede mecanizado. Sí, sí, por supuesto, no, no hay duda. Lo que tampoco hay duda es que vendimiando a mano se es más cuidadoso con el Sí, racimo, sí, sí, pero tiene su lógica. yo he probado grandísimos vinos. De hecho, todos hemos probado grandísimos vinos que se vendimian mecanizadamente, por supuesto que sí. Listo, muy atento, gracias. Perfecto. Y luego ya una última cosa que me queda pendiente, lo del pis de gato, Sergio, que bueno, pues ayer y hoy estoy bastante liado, pero tengo aquí un librito, ¿vale? Papilas y moléculas, que es un libro bastante científico, que hay un capítulo dedicado al Sauvignon Blanc, que habla de todas las moléculas aromáticas y tal. ¿Ves? Aquí, la menta y el Sauvignon Blanc es un libro de maridajes, digamos, de armonías, de vinos y platos. Así que investigaré en este capítulo esa molécula de pies de gato científicamente cuál es el nombre. No se me olvida, ¿eh? Lo tengo aquí. No te es molestia, manda foto o escaneo de eso para enriquecernos cuando puedas, donde Perfecto. puedas. Nada, el libro es muy interesante. Se llama Papilas y moléculas de François Chartrier, que es un crack. Ha trabajado, ha colaborado con el Bulli, con muchos superchefs para crear este libro. Y bueno, tiene otros libros, no le conozco, no es mi amigo, no tengo interés en venderle
su libro, pero me parece un libro muy, para quien quiera profundizar a fondo en el mundo de los maridajes y en el mundo de las moléculas aromáticas, de dónde procede ese aroma pis de gato o ese aroma hoja de higuera del verdejo, pues todo eso, este libro es fantástico. Así que nada, comenzamos la clase de hoy después de esta maravillosa introducción y nos metemos con la crianza en barrica. Bien, todo depende, como hemos dicho antes, en función del vino que quieres elaborar, vas a buscar una materia prima u otra. Vimos en bodega, o si nos vamos al campo, podemos tener un viñedo o varios viñedos, uno de ellos muy viejo, en nuestra mejor parcela, está a 800 metros, orientada al suroeste, piedra caliza, una maravilla. Y bueno, y además es el viñedo más viejo, con lo cual sabemos que las viñas viejas, hablábamos la semana pasada, que dan menos producción y uvas más pequeñas, con lo cual las uvas son más concentradas. Hay una gran proporción de ollejo respecto a la pulpa, que es lo que nos interesa. ¿Vale? Y luego tenemos otros viñedos, un viñedo que pues solo tiene 7 años, está en la parte más baja, en el valle, otro viñedo con una orientación menos soleada que tiene 15 años y de otra variedad. Bueno, pues entonces, en función de todas esas diferencias en nuestros viñedos, nosotros generamos una estrategia. Mira, pues el viñedo que tenemos en el valle, que tiene solo 7 años, vamos a utilizarlo para un rosadito o para un tinto joven, que sea un vino de corto recorrido, porque las uvas, si bien ya son aptas para elaborar vino de calidad, quizá para un crianza o un reserva, pues no van a tener el tanino suficiente, el cuerpo suficiente para, y no van a alcanzar el grado alcohólico para cometer un envejecimiento en barrica. Sin embargo, ese viñedo especial que tenemos a 800 metros en piedra caliza, que tiene 95 años el viñedo, pues va a darnos esas uvas concentradas pequeñitas que necesitamos con mucha cantidad de polifenoles, mucha pigmentación y un grado alcohólico potencial alto, pues vamos a utilizarlo para nuestras crianzas, reservas y grandes reservas, porque estos vinos, antes de entrar en la barrica, necesitan tener todos esos atributos, acidez, grado alcohólico y índice total de polifenoles, a unos niveles muy altos, porque luego, durante todo ese tiempo que va a pasar en barrica, se va a ir despojando, se va a ir puliendo y se va a ir suavizando. Conclusión, estos vinos que hemos decidido de ese viñedo en concreto, van a ser destinados para nuestra reserva y nuestro gran reserva, y realmente una vez elaborado ese vino es imbebible, es decir, antes de meterlo en la barrica me refiero, ¿vale? Con todos esos atributos tan altos, mucho alcohol, mucho amargor, mucha astringencia, gran intensidad de color, casi lo masticas el color y mucha acidez. Son vinos un poco, pues, exuberantemente desequilibrados, digamos, ¿no? Y necesitan esa doma, que se dice, esa doma que la barrica le ofrece a los vinos y que hace que esos vinos que son salvajes en la entrada a la barrica, cuando salen del proceso, salen más redondeados. Necesitarán un tiempo en botella después para pulirse definitivamente, pero ya han salido en predisposición de ser grandes vinos. Sin embargo, bueno, pues esos vinos tan concentrados para un vino tinto joven que no va a pasar por barrica, pues ya digo que serían imbebibles, sería sufrir más que disfrutar. ¿Vale? Entonces, en función de las características, vamos a poder introducirlo en barrica y luego más o menos tiempo. Si tenemos un buen grado alcohólico, pero no demasiado, un índice total de polifenoles bueno, pero no demasiado alto, y una acidez moderada, bueno, pues a lo mejor para un crianza va bien, pero para un reserva, gran reserva, se nos va a quedar corto. Y al final la madera se apodera del vino durante todo ese tiempo que dura la crianza de un reserva o de un gran reserva. Se entiende esto bien, ¿no? He ido muy rápido, pero creo que se entiende bien. Como hemos hecho una introducción tan larga, ya son 20, pero bueno, me encanta que participemos y sobre todo resolver vuestras dudas, es lo que más me preocupa, porque esto que estoy contando, pues también lo podéis leer tranquilamente después. Entonces, para conseguir ese vino, que ya nuestro viñedo ya nos da unas uvas concentradas, con una acidez muy buena y un alto índice de polifenoles. Bien, perfecto. Pero como vamos a emplear esa materia prima para reserva, gran reserva, vamos a dotarle de más atributos. La acidez no se la vamos a poder subir. El grado alcohólico potencial, pues los azúcares
vamos a vendimiar ese viñedo, el último, para que consigamos el mayor índice de azúcares posible que se conviertan luego en alcohol, sin perder de vista la acidez, que sabéis que a la medida que suben los azúcares, baja la acidez. ¿Vale? Vamos a buscar ese equilibrio entre acidez y grado alcohólico probable, o el nivel de azúcares. Pero vamos a intentar vendimiar con la uva muy, muy, muy madura. Un vino no se puede meter en barrica con la uva inmadura, porque entonces la astringencia de esa uva inmadura y la astringencia del tanino de la madera van a ser como una explosión de sequedad en nuestro paladar, nos va a dejar totalmente adormilada las encías como si estuviéramos en el dentista, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que medir todos esos factores. Pero si ya hemos vendimiado ese producto, ese viñedo especial que tenemos, hemos vendimiado en su momento óptimo de madurez de la uva. Bien, ahora vamos a dotarle en bodega de algo más de atributos, algo más de argumentos, porque lo que queremos es hacer un gran reserva, que va a estar en torno a 30 meses en barrica. ¿Vale? 30 meses son casi 3 años. Bueno, pues como es un tiempo muy largo, vamos a hacer una maceración prefermentativa para extraer más de los ollejos y seguramente después de la fermentación vamos a dejar otro tiempo en contacto el vino con los ollejos para hacer una maceración post-fermentativa. Es decir, extraer la mayor cantidad de sustancias, aromas, color y sobre todo polifenoles de esas pieles, de esos ollejos. Si vamos a hacer un tinto joven, no necesitamos hacer esa sobreextracción. ¿Vale? Se entiende el diferente destino que le vamos a dar a nuestra materia prima en función de sus diferencias. Ese viñedo más jovencito, para vinos rosados y tintos, va fenomenal. Y, sin embargo, el viñedo más concentrado, más potente, más viejo, pues va a ser apto para vinos de guarda, que se llaman. Crianza, reservas y grandes reservas. Bien, como ya os he comentado, esos son los atributos que tiene el vino, el tanino, la acidez y el grado alcohólico. Entonces, bueno, pues si cualquiera de ellos falla, cualquiera de esas patas del banco falla, el vino ya no tendrá tantas posibilidades de éxito en el paso por barrica. Quizá, como digo, pues acortaremos los tiempos y estaremos vigilando esas barricas periódicamente, quizás semanalmente, catando esas barricas a ver cómo van evolucionando para chequear que los aromas y la potencia del tanino de la madera no se sobrepongan, no solape, no tape totalmente el peso de fruta del vino, ¿no? Porque no queremos un zumo de madera, sino un zumo de uva fermentado, ¿no? Con crianza en barrica. Tipos de roble. Bueno, pues principalmente tenemos el Quercus alba o roble americano y el Quercus robur o Quercus sessilis, que es el roble francés. Luego hay diferentes variantes. Y dentro del roble americano, pues como todo en el mundo del vino no es o blanco o negro, sino que hay muchos grises y muchas excepciones a todo, pues hay bosques, por ejemplo, como los bosques de Missouri, que tienen un roble Quercus alba, pero con características más parecidas al roble francés. Y pues el roble francés, tenemos diferentes zonas en los bosques centrales, en los Vosgos, bosques de Limousin, ese roble Limousin, que normalmente es utilizado para vinos muy potentes porque es un roble muy agresivo. Se parece un poco al roble americano y también se utiliza, igual que el roble americano, para, para madurar destilados, whisky, rones, brandis. Suele utilizar el roble americano o el roble francés Limousin. Entonces ya digo que vamos a diferenciar dos tipos, roble americano, roble francés, pero que sepáis que entre medias hay, dentro de los robles americanos hay algunos que se parecen con los de Missouri a los franceses y dentro del roble francés pues hay también que se acercan a las características del roble americano. ¿Cuáles son estas? Bueno, pues el roble americano, para empezar, es una madera bastante dura, y lo que aporta principalmente son potentes aromas a vainilla, coco, café, cacaos, torrefactos, pero sobre todo la vainilla se marca mucho en el roble americano. Tanto más si la madera es nueva, si es un roble nuevo. Y en cuanto al nivel de taninos que transfiere, pues transfiere bastante menos que el roble francés. Por su parte, el roble francés, en lugar de tener esas notas más dulzonas de coco, vainilla, cacao, café,
lo que tiene o lo que ofrece son aromas más especiados. Quizá se habla de mayor elegancia, mayor suavidad, delicadeza, aromas más finos. El roble americano es como más directo, más contundente, más franco de aromas, ¿no? Y el roble francés es más sutil, tiene esa sutileza del carácter especiado de la pimienta, el clavo de olor. Y luego, bueno, pues diferencias entre ambos a la hora de hacer las duelas, que son las tablitas de las barricas. El roble americano se consigue en las duelas a partir de aserrado, tenemos el tronco a lo largo y hacemos un aserrado longitudinal, ¿vale? En contra de la orientación del poro, con lo cual ese poro no va a ser demasiado amplio para que no se sobreoxigene el vino que hay en el interior, incluso que pueda rezumar. Entonces, hacemos ese aserrado longitudinal y luego iremos cortando las diferentes duelas. Y en el roble francés ocurre diferente. En el roble francés, que como veis es más blando, existe una oxigenación más lenta. En el roble americano los procesos, el vino se transforma con mayor rapidez. En el roble francés es más lento. El roble americano, la barrica es más barata y el roble francés es más cara. Os estoy marcando un poco todas las diferencias así esquemáticamente y punto por punto. Entonces, al ser un roble más blando, este roble francés no se puede aserrar porque haríamos que sobresaliera el poro y tendríamos una oxigenación muy grande y probablemente incluso tendríamos pérdidas de vinos a través de ese poro, esos vasos conductores, ¿no? Entonces, lo que hacemos para el roble francés, se utilizan unas hachas especiales que no cortan, sino que hacen un hendido. Tenemos el tronco, digamos, a lo largo y desde arriba se empujan, digamos, los anillos, los diferentes anillos concéntricos que tiene cualquier árbol, pues se van empujando hacia abajo y van sacando las duelas a partir de esos anillos, ¿vale? De esos anillos concéntricos que todos los árboles tienen. ¿Se entiende la diferencia del proceso? No se corta, sino que se empuja, digamos, es un hendido. Hendimos presionamos con ese hacha especial y van saliendo las láminas de los anillos concéntricos. Y luego tenemos el roble español, tenemos por un lado son especies de Quercus robur o Quercus sensilis, que es el roble francés. Tenemos roble pirenaica, que es la variedad pirenaica, el roble por todo el norte de España principalmente, y el roble gallego. Se están haciendo experimentos con ellos, bueno, experimentos, hay vinos ya que se venden en el mercado que tienen roble español, roble gallego, roble pirenaico. Sin embargo, todavía hay que mejorar en algunas características por el nivel de tanino que ofrece, una astringencia un poco mayor, pero bueno. Luego tenemos otros robles del centro de Europa, que incluso algunas bodegas francesas van a buscarlo a Eslavonia, a Hungría, a la antigua Yugoslavia en muchas partes. Bueno, pues este roble húngaro es uno de esos ejemplos de robles del centro de Europa. Tienen una característica muy similar al roble francés y aparte son mucho más baratos. Por eso digo que muchas bodegas francesas, en lugar de utilizar roble francés, se van al centro de Europa. Entonces, bueno, pues tiene esas notas de vainilla y especias, un poco una mezcla de roble americano y francés, aunque tienden más por la especie botánica de la que se originan a ser parecidos al francés. Tiene un tanino moderado y esa sensación de amargor y astringencia que también ocurre en el roble español y que bueno, pues en este caso el húngaro, hace que haya que tostar bien la barrica para eliminar ese carácter un poco más amargo y astringente. Otras maderas aparte del roble que se están utilizando y con las que se está experimentando, bueno, pues podemos hablar del castaño, de la acacia y el cerezo. Tampoco me entretengo mucho con ellos porque son residuales en el mercado, quiero decir, y bueno, pues de momento tienen que mejorar sus prestaciones para equipararse a los efectos que produce el roble, el Quercus alba, roble americano, o el Quercus robur, roble francés. El castaño ofrece mucho tanino, con lo cual, bueno, pues es agresivo. Hay que medir muy bien los tiempos y que el vino esté bien musculado antes de entrar al castaño, porque si no el castaño
le da una castaña, como se suele decir. La acacia, bueno, pues al final tenemos dos variedades según el tostado. Ahora vamos a ver los niveles de tostado también del roble. Y bueno, pues van a transmitir diferentes características, igual que el cerezo. Tampoco nos entretenemos mucho más en ello, creo que no es interesante de momento. Bien, ¿cómo se forma la barrica? ¿Cómo se construye una barrica? Pues en principio vamos a cortar todas esas duelas, esas tablitas que luego vamos a ir dándole forma, esa forma curvada que tienen para formar la barrica. Pero antes de todo eso, tenemos que secar esa madera. Esa madera está verde, está recién cortado el árbol, la madera está verde y no nos vale, ha de secarse. ¿Cómo se hace? Bueno, pues se puede hacer al método tradicional, dejando esas tablas apiladas al aire libre, a la intemperie, durante varios años. El roble francés normalmente 3 años, el roble americano 1 año y medio, la mitad. Y estas tablas se dejan, como digo, a la intemperie, al sol, al aire, a la lluvia, al viento del aire, al granizo, a la nieve, a los insectos, a los hongos, a todo eso. Todo eso va a producir el proceso de lixiviación, que significa que la madera verde va a ir soltando, supurando todas las resinas, todos los aceites esenciales vegetales y toda la humedad, va a ir perdiendo toda la humedad. ¿Vale? Entonces, al cabo de todo ese tiempo, la barrica, las tablas, las duelas ya están secas y ya se puede pasar a la tonelería a trabajarlas. Como veis, el roble francés es más caro por varias razones, una de ellas porque el proceso tradicional tarda más en secarse que el roble americano. Este proceso también se puede acelerar en naves climatizadas, donde hay contrastes de temperatura, humedad, sequedad, bueno, pues todo tipo de, simulando todo tipo de fenómenos atmosféricos de frío, calor, humedad, falta de humedad, para también conseguir aceleradamente ese secado de la madera. Obviamente, el proceso del roble francés, con 3 años de secado a la intemperie, pues es mucho más positivo para la madera, ¿no? Va a dejarla mucho mejor preparada. Entonces luego, bueno, pues vamos a ir formando esa barrica uniendo las duelas y una vez que las tengamos, antes de poner las tapas, tanto la de abajo como la de arriba, esas tapas redonditas, lo que vamos a hacer es tostar la barrica, ¿vale? Porque todavía puede ofrecer sabores, sobre todo, y aromas muy desagradables al vino. Puede ser demasiado intensa esa madera respecto al vino, ofreciendo todavía aceites esenciales y taninos más agresivos. Con lo cual, lo que se hace es, con esas mismas astillas, esos mismos restos de haber cortado las duelas, con ese mismo roble, se hace un fuego vivo, se hace una fogata y se coloca sin tapas, como digo, se coloca la barrica para que esa llama pues vaya tostando el interior de la barrica. Para que no se queme, en ese proceso esa madera tiene que estar humedecida. Incluso durante el proceso la van mojando por fuera para que no arda, no se queme, sino que se tueste. Y luego, pues ahí las tonelerías van a aplicar diferentes niveles de tostados. Aquí marcamos 3, bajo, medio y alto, pero hay tonelerías que tienen 4 o 5 niveles, ¿no? Bajo, bajo plus, medio, medio plus, alto, alto plus, bueno, pues plus plus, depende un poco de la estrategia de la tonelería. Y de ahí decidirá el enólogo de nuevo, en función de las características de su vino, pues aplicar o comprar unas barricas con unos tostados bajos, medios o altos. O a lo mejor parte de nuestra producción, un 50% en tueste medio, un 20% en tueste bajo y un 30% en tueste alto. Así luego ensamblamos esos productos y llegamos a tener mayor complejidad, características de diferentes tipos de tueste. Con lo cual, a los sumilleres en cata ciega nos vuelven locos, porque ya no sabes el tipo de tueste, te confunde un poco, obviamente, ¿no? Ocupas de variedades, a ver cómo adivinas todas esas variedades, puedes adivinar la que más predomine. Y en cuanto a los tostados, pues igual, a lo mejor pues, tienen tostados medios y bajos y bueno, pues al final pues, es un poco más complicado decidir si en cata ciega si es medio o bajo.
se complica. Pero bueno, es divertido. En eso consiste, que haya mucha variedad y a mí no me preocupa el tema de las catas a ciegas, si acierto o no acierto. Intento acertar, intento esforzarme, entrenar mis sentidos, pero cada día es más difícil. Hace 20 años una cata ciega era un ejercicio de lo más sencillo. Bueno, de lo más sencillo. Tampoco hay que exagerar, ¿no? Comparado con ahora, sí. Y ahora, la verdad que cuando los sumilleres nos ponen frente a una cata ciega, la mayoría, al final, pues te impone la situación porque te estás exponiendo tu prestigio de alguna manera, ¿no? Yo ya digo que en ese sentido no tengo problema porque, bueno, pues cada uno cata, percibe y, bueno, pues saca sus conclusiones erróneas. Pues, bueno, seguiremos entrenando. En eso consiste también. Bueno, pues ya para concluir con los tostados, la bodega va a decidir qué tipo de tostado compra, a qué tonelería, con qué tipo de roble. ¿Veis todas las variables que intervienen en la calidad de los vinos? Si voy o no a criar en barrica, cuánto tiempo va a estar en barrica, qué procedencia de la barrica, si va a ser roble francés, roble americano, de un bosque u otro, qué tipo de tostado le quiero en esa barrica. Bueno, pues todas esas variantes, esas decisiones que tomas van a ir a determinar la mayor o menor calidad de tu vino, de tu producto final. Pero siempre esas decisiones tienen que ir en cuenta, tienen que tener en cuenta las propiedades, las características de nuestra materia prima. Porque a todos nos encantaría hacer un gran reserva, cobrarlo a 200 euros y que nos lo quiten de las manos. Pero si no tienes la materia prima adecuada, pues a lo mejor tienes que hacer un tinto más joven o un rosado fantástico, pero que nunca será un buen gran reserva. Normalmente, como veis abajo, los vinos denominados roble, es decir, lo que yo llamo vulgarmente un semicrianza, porque no llega al tiempo de envejecimiento en barrica suficiente para llamarlo crianza, suelen utilizar tostados altos para reducir el carácter del tanino. Que no, en ese caso de los robles no queremos que sea muy intenso el tanino de la madera. Y con los crianza, pues vamos a buscar tostados medios, reservas, tostados bajos y grandes reservas, pues tostados bajos también. El tiempo de uso de la barrica, es decir, la edad de la barrica. Habréis escuchado en varias ocasiones, o en muchas, pues este vino está criado en barrica nueva, o está envejecido, mejor dicho, en barrica nueva, o está envejecido en barrica de primer y segundo año, es decir, nueva y de segundo año, o primer, segundo y tercer y cuarto año. Depende. Otra decisión estratégica del enólogo. Si tenemos un vino, desde luego, que ya la materia prima no tiene esos atributos, esa musculatura que yo comentaba de acidez, grado alcohólico e índice total de polifenoles, si no tiene esos parámetros muy altos, pues no voy a utilizar barrica nueva, porque la barrica nueva es más agresiva. Entonces se va a sobreponer rápidamente sobre mi vino y nos va a saber solo a madera ocultando los aromas de la fruta. Entonces, vamos a buscar una barrica que tenga varios usos, segundo año, tercer año, en función de lo que tenga, de la disponibilidad que tengamos. También comprar barricas es una inversión. Y si todos los años para nuestro vino tenemos que comprar barricas nuevas, pues ese vino seguramente la botella valdrá más cara, porque estamos estamos comprando todos los años barricas nuevas para ese vino, con lo cual, obviamente, matemáticamente tiene que ser más caros, por un tema de costes de la bodega, ¿no? ¿Y qué hacemos con esas barricas nuevas después de que hemos tenido ya nuestro vino criando en ellas, nuestro super vino, nuestro vino top? Bien, pues esas barricas nuevas pasan a otros vinos de la bodega que tengan otras gamas, esos vinos que necesitan barricas usadas. Entonces, no sé, de alguna manera es una inversión que luego se va amortizando con otras líneas de producto de la bodega. Entonces, las barricas viejas van a aportar menos intensidad tánica, menos aromas, van a respetar más la fruta, como se suele decir, y van a estar más en equilibrio. Sí que es verdad que cuando son muy viejas ya empiezan a no aportar nada. Lo que se suele hacer después de cada uso es hacer un lijado en el interior, un nuevo tostado y digamos que por dentro tendremos de nuevo una barrica, tiene un uso, pero le hemos quitado porque el vino va penetrando. Se habla de que penetra, no sé si 1 o 2 centímetros hacia el exterior o sea, hacia el interior de la duela, digamos como saliendo hacia el exterior de la barrica.
¿vale? Entonces va empapando, la madera va empapando como 1 o 2 centímetros hacia su interior del vino. Entonces todo eso hay que pulirlo y volver a tostar para regenerar de alguna manera la barrica y volverla a usar para otro vino el año que viene. Y luego los tiempos de crianza. Los tiempos de crianza, aquí en España, se marcan según las normativas de cada consejo regulador. La mayoría tienen los mismos tiempos, salvo Rioja y Ribera de Duero. Ahora os voy a contar los tiempos, aunque no vienen ahí escritos, os lo voy a contar para que veáis las diferencias entre Rioja y Ribera de Duero, que van por un lado en cuanto a crianzas y grandes reservas, y el resto de España, de naciones de origen, que tienen otros tiempos diferentes. Entonces, como decía, esto normalmente se marca de manera estricta por las normativas de los consejos reguladores, y en otros países del mundo, como por ejemplo Francia, pues no hay una normativa que marque, de hecho no hay menciones de crianza, reserva y gran reserva. Cada enólogo cada año decide el tiempo que va a tener su vino en barrica en función de las características de esa materia prima, de la climatología de ese año, que ha condicionado que nuestro vino tenga más o menos acidez, más o menos grado alcohólico. Bueno, pues en función de todo eso, cada año deciden cuánto tiempo va a estar su vino en barrica. Normalmente, si es la misma materia prima, pues va a variar de un año a otro poco, pero podrían libremente variarlo más, si quisieran, ¿vale? Porque no tienen ese corsé de la normativa de los consejos reguladores como tenemos aquí en España. Es una de las razones porque algunas bodegas salen de los consejos reguladores o de las DEOs para, pues cada año, ponerle el tiempo de crianza o de envejecimiento en barrica a sus vinos según corresponda a las características de ese año. Lo cual me parece bastante interesante, ¿no? Al final te guías por lo que te dice el vino. El vino te dice lo que puede hacer por ti cada año, con las características que tenga, ¿no? Los tiempos tampoco significa, como veis ahí, que un gran reserva sea mejor que un vino joven. Son vinos diferentes para momentos diferentes y para paladares diferentes. A lo mejor tú eres más de vinos con madera, con lo cual te va a gustar más un gran reserva que un joven. O al contrario, te gusta la fruta, te gusta la golosidad de un vino joven y no el carácter especiado y aromas más añejos, terciarios, que puede tener un gran reserva. Porque un gran reserva, por el tiempo de inmovilizado que va a estar en bodega, suele costar bastante más que un joven, aunque no siempre. Habrá grandes reservas de zonas que sean más baratos que jóvenes de otras, pero por lo general, por una pura matemática de tiempo de inmovilizado de ese gran reserva, que va a estar al menos 60 meses, es decir, 5 años en la bodega sin poder salir, pues bueno, pues lo tienen que cobrar un poco más caro, lógicamente. Y bueno, pues por tanto, el vino joven habrá que compararlo con un joven y el gran reserva, obviamente, pues con un gran reserva. Bien, pues vamos con los tiempos de envejecimiento para terminar. Tenemos los vinos jóvenes o vino nuevo, que también hay nominaciones de vino nuevo. Sería el vino, precisamente, estos vinos que se hacen a partir de la tercera semana o tercer jueves de noviembre, es decir, a partir de la semana pasada, ya van saliendo hasta el 1 de diciembre. Perdón, hasta el 31 de diciembre. Esos vinos que salen al mercado antes de que termine el año de la vendimia, el año en que fueron vendimiados. Sería el vino nuevo. Y el vino joven puede salir a partir del 1 de enero, no va a tener tiempo en barrica, bueno, a lo mejor ha fermentado en noviembre, diciembre, y ha tenido otro mesecito de estabilización en depósito de acero inoxidable antes del embotellado. Con lo cual, bueno, pues sale en enero, en febrero, ese tinto joven, sin barrica. Luego tenemos el roble, que no aplica esta mención a todas las denominaciones de origen, solo algunas lo contemplan. Y roble, como digo yo, significa un semicrianza, un vino que no alcanza los tiempos de envejecimiento en barrica mínimos requeridos para poner en la etiqueta crianza. Con lo cual se le denomina roble, y ya digo, no en todas las denominaciones de origen. En otras puede poner barrica, otras menciones que aluden a lo mismo, ¿vale? Vamos con crianza, reserva y gran reserva. Bien, aquí vamos a hablar de un tiempo de envejecimiento total que incluye tiempo en barrica y tiempo en botella. Y ese tiempo en botella es sin salir de la bodega. No te permiten venderlo, sacarlo de la bodega hasta que no cumplas ese tiempo mínimo requerido de envejecimiento en botella posterior al envejecimiento en barrica. ¿Vale? ¿Se entiende?
un envejecimiento, cuando hablamos de envejecimiento, hablamos de un envejecimiento global entre barrica y botella. Y para los crianza se establecen 24 meses en total, de los cuales al menos 6 serán de crianza en barrica y el resto, hasta 24 mínimo, serán en botella. Y luego a partir de esos 24 meses ya lo podrás sacar al mercado. Bien, excepciones, Rioja Ribera. Rioja Ribera marcan 24 meses en total, igual que el resto de España, pero el mínimo en barrica será 12 meses para Rioja y Ribera, el doble. ¿Vale? Y el resto, hasta 24 mínimo, en botella. Y luego ya lo sacamos al mercado. Para blancos y rosados, estamos hablando de 18 meses en total, de los cuales al menos 6 serán en barrica. Y eso aplica para toda España, incluida Rioja Ribera. Reservas. Reservas tenemos, en lugar de 24 meses total, tenemos 36 meses total, 48 meses total, perdón. No, 36 meses total, de los cuales al menos 12 serán en barrica. Y esto aplica para Rioja, Ribera y el resto de España. 36 meses total para tintos, de los cuales al menos 12, es decir, en Rioja y Ribera, si os dais cuenta, el tiempo mínimo de crianza en barrica es igualmente 12 para un crianza y un reserva. Sin embargo, se alarga el tiempo total para el reserva. En lugar de ser 24, como teníamos para el crianza, es 36. Bien, ahí no hay ninguna diferencia con Rioja Ribera y el resto de España. Y los vinos blancos y rosados van a tener, en lugar de esos 24 meses, van a tener 36 meses con 6 meses, el máximo de crianza en barrica de blancos y rosados para cualquiera de las 3 categorías, crianza, reserva y gran reserva, es 6 meses. Y luego ya lo que va a cambiar es el tiempo en botella, ¿vale? Entonces, crianza para tintos, 24 meses, de los cuales al menos 6 serán en barrica, salvo Rioja Ribera, que son 12 al menos. Reserva, 36 meses, de los cuales al menos 12 serán en barrica, para toda España. Grandes reservas tintos. La crianza total será de 60 meses, de los cuales al menos, no me quiero equivocar, 36 serán en barrica de roble y el resto en la botella. Y para blancos y rosados tendremos un total de 48 meses, es decir, 4 años en total, pero con un mínimo de crianza en barrica de 6 meses, al igual que reserva y crianza. Hablo para blancos y rosados. No sé si lo he contado muy enrevesado. La verdad que con las 2 excepciones de Rioja y Ribera se complica un poco, se hacen muchos números en la cabeza, pero yo creo que queda claro que hay una crianza global, de los cuales hay un mínimo establecido de crianza en barrica y el resto, hasta ese total, en botella. Muy bien, pues hoy aquí hemos terminado. Y ahora pues quedan vuestras preguntas. Sí, buenos días, Israel. Hola. Mira, yo tengo una duda con la fermentación maloláctica. Luego, pensando un poco después de la sesión de ayer, me parece que en un momento dijiste a una pregunta que hizo algún compañero que los vinos blancos no interesaba hacer fermentación maloláctica porque perdían acidez, que era uno de sus atributos fundamentales. Eh, pero también, por otro lado, habíamos hablado que un atributo fundamental que tiene que tener un vino tinto, si queremos que perdure mucho para hacer un reserva, una gran reserva, es precisamente la acidez. Un vino Claro. sin acidez no podemos hacer un buen reserva o gran reserva. Claro. Por lo tanto, si en estos casos hacemos la fermentación maloláctica, pierden acidez. O sea, no entiendo, me parece una paradoja, no sé. Sí, te lo explico. En los vinos blancos solo tenemos 2 argumentos, 2 columnas, 2 pilares. Por un lado la acidez y por otro el grado alcohólico. Con lo cual, si la acidez con una maloláctica la disminuimos, la acidez total la disminuimos en consecuencia de la maloláctica que hemos hecho, pues se queda muy coja la cosa, ¿no? Sin embargo, el tinto tiene más envoltura
tiene también los taninos, que son muy importantes. Y como hemos comentado al principio de la clase de hoy, ese vino que tú vas a dedicar a crianza, reserva o gran reserva, sobre todo reserva y gran reserva, tiene que tener esos parámetros, los 3 pilares, en este caso ya son 3 pilares, no 2 como en los blancos, esos 3 pilares en niveles desorbitados, vamos a decir. Porque luego esos niveles entre maloláctica y crianza en barrica, esa acidez va a ir bajando. Entonces tú, de partida, entras a esa maloláctica con unos niveles altísimos de acidez, sobre todo de ese ácido málico, ¿vale? Entonces, también puedes regular la maloláctica con mayor o menor inoculación de bacterias lácticas para que quizá no consuma todo el ácido málico, no transforme todo el ácido málico y quede suficiente. Puedes controlar los tiempos o puedes controlar la cantidad de bacterias que inoculas. Pero de partida tiene que ser un vino con una acidez loca, una acidez como un cuchillo que entra en la boca, ¿no? Y la maloláctica ya se encargará de redondearla, manteniéndola a niveles aceptables para luego entrar en barrica. ¿Más claro ahora? Ok. Sí, un poco más claro, sí. Un poco. Es una Los especie de blancos doma. Dime, perdón. Limamos un poquito el vino en ese sentido, Claro. pero le vas manteniendo acidez para que pueda envejecer, claro. Claro, esa es la idea. Esa es la idea. Muy Y si bien. has mermado mucho la acidez, pues tendrás que tener tu vino en la barrica menos tiempo, ¿vale? Eso te Ya. obligará a tenerlo menos tiempo. Por eso es importante también periódicamente hacer chequeos en las barricas, de tanto analíticos de nivel de acidez, etcétera, como en cata, para ver, para hacer una previsión de cuándo vas a sacar ese vino de la barrica en su momento óptimo de equilibrio. Esa es la idea. Muy bien, correcto. Gracias. Gracias. Isabel dice, la normativa de los tiempos de crianza, ¿tienen que seguir también los vinos fuera de DO? Estos son normativas propias de las denominaciones de origen. Lo marcan los pliegos de condiciones. Luego está la ley de la viña y el vino, que, bueno, pues en general marca un poco los parámetros, esos mismos parámetros en genérico, digamos. Luego cada denominación de origen se adapta a ellos de una manera u otra. Los vinos que no tienen DO no tienen, normalmente ni siquiera ponen crianza, reserva, gran reserva, porque no les ampara una normativa específica y, bueno, pues al final, porque lo que decía yo antes, que un año le van a poner 14 meses, el otro 8, el otro 16 y al año siguiente 9, con lo cual tendrían que, volverían loco al cliente o al consumidor si un año lo llaman crianza, otro año lo llaman reserva, otro año lo llaman roble y otro gran reserva. No están Sí, obligados a nada. entonces hay marcas, por ejemplo, fuera de DO que habría que investigar en la misma bodega, que te Claro, dijera cuántos meses de crianza y demás, porque depende de claro, la cosecha. Y sí, prefieren no poner nada porque les da esa libertad para hacer un mejor vino, entiendo yo. eso es, Según el así año, es. según Eso el es, claro. clima, el tiempo y el... Vale, No nada, se muchas pillan los gracias. dedos Muy buena etiquetando su respuesta. vino con crianza, reserva, gran reserva para Sí, poder jugar un poco con las características de cada añada. sí. Estupendo, pues duda resuelta. Gracias. Gracias a ti. Hola, A Israel. ver, sí, Eh, tenía entendido que los grandes reservas tenían que estar 60 meses en mínimo antes de salir al mercado sí. y 18 en botella. Perdón, 18 en barrica. Es que has dicho 36, me ha dejado un Ah, poco vale, sí, confundido, sí, ¿eh? sí, sí. Bueno, No, 36 no, meses 18 tenía yo entendido. Igual lo estoy 18 para el equivocado. resto de España y Rioja y Ribera 24. Eso Sí, es. Os lo voy a pasar por escrito para que quede vale, rubricado. Pero vale, sí, es el otro punto donde se diferenciaban, que no lo he dicho, gracias por preguntarme, no lo he vale, dicho, se diferenciaban en los crianzas, como hemos visto claramente, y en los grandes reservas también. Los vale. grandes reservas en el resto de España van a ser mínimo 18 meses en barrica y en Rioja Ribera van a ser 24 meses. Vale, vale. Es que antes, bueno, igual ha sido un lapsus, porque has dicho 36 y me ha dejado un poco descolocado, ¿sabes? Y Eso entonces, sería lo de 36 sería para los blancos de reserva, blancos bueno, rosados de reserva. vale, vale. Me Pues habré equivocado, perdón, sí. con la aclaración es suficiente. Muchas gracias. Pero de todas maneras, como es algo enrevesado, Sí, me apunto para pasároslo me voy a apuntar ya, así no se me olvida, vale, junto con lo genial. del pis de gato. eh, Sí que y es Acá lío. estoy, acá estoy yo.
Tiempos de crianza. Os lo paso por escrito, no sea que os lo vaya a poner en el examen y os provoque un error. Muy amable, gracias. Israel, la El- terminología crianza, reserva, gran reserva, ¿está prohibida de usar para quien está fuera de DO o no? Eso es lo que me preguntaba Isabel. La ley de la viña y el vino, que es la normativa marco, la normativa más genérica, marca también esos tiempos, con lo cual aplicaría para vinos que estén en DO y vinos que no estén en DO. Lo que pasa que, como los vinos que no están en DO no tienen una normativa más específica, pueden o no, o tienen la libertad de etiquetarlo sin esa... Tienen más libertad, no tienen obligación de poner crianza, reserva, gran Está reserva en bien, función de los tiempos. pero creí que estaba prohibido y que era un derecho adquirido por las DO y que da un diferencial. Pero si vos me No, porque decís, tenemos la norma que rige a todas las DOs, la norma marco para toda España, para toda categoría de vinos, no solo los certificados como DO, es la ley de la viña y el vino. Entonces, ahí ya se marcan los tiempos de crianzas es decir, recomendados, digamos. yo por un vino fuera de DO le puedo poner que es reserva, lo único que no tengo es un órgano que me esté controlando que es las DO. Es decir, El Ministerio de Sanidad únicamente, claro. Sí, sí. me creía menos la gente por Ministerio estar de fuera de Agricultura, DO. perdón. Bien, Sí, sí. No, no es perfecto. un derecho exclusivo de las DOs, no, no. Me lo habían comentado así, es decir, que mucha gente optaba por entrar a DO por el tema de terminologías, variedad de vino, así que había cosas que si estabas por afuera de DO o era más difícil o no se podían. Yo creo que es más todo lo contrario. Entrar en una DO te limita a hacer más cosas y estar fuera, pues puedes hacer un poco más a tu aire o a tu estilo o con tu estrategia. Y quizás a ver si es más económico estar dentro de la DO que estar certificado. Es decir, lo que no sé si tiene que certificar una bodega que está por afuera de DO que es reserva. Es decir, si tiene que certificarlo con alguna certificado independiente y si tiene que Alguna hacer, documentación que tenga que presentar, pues ahí se me escapa ya un poco, lo podemos mirar. y ahí sería antieconómico para una bodega que está por afuera de DO, quizás la DO tenga un organismo que te Claro. certifique eso. Es decir, son dudas que tengo desde que llegué el tema de las denominaciones que se ven siempre adentro de las DO. Normalmente cuando eres un viticultor humilde, desconocido, te interesa acogerte a la DO porque es esa etiqueta que te van a poner en la vuelta de la botella, en la contraetiqueta, que ponga DO Navarra o DO Valdeorras, DO Bierzo, DO Alicante, pues te da, a la hora de vender en el exterior, te da un nombre, cosa que no tienes tú porque eres un viticultor humilde Sí, y no sí, te sí. conocen nada más que en tu pueblo. Entonces, al final, la gente se une a la DO cumpliendo, haciendo un esfuerzo por cumplir los requisitos de la DO con ese fin, con el fin de tener ese prestigio adherido a tu botella y que te reconozcan como vino de Alicante, vino de tal, cosa que si no tienes esa contraetiqueta, pues el consumidor que no conoce, pues a lo mejor va buscando más Pero seguridad en un vino otro, que ponga denominación de origen. otro tema es que creo que no puedes usar la terminología de la provincia, de la comunidad, pero son cosas que vengo oyendo, es decir, yo si hago acá el vino en Castelló, no puedo, si estoy por afuera de ponerle que es de Castellón el vino, la palabra está apropiada, entiendo yo, por la Si no IGP. estás en la IGP, no puedes poner IGP, pero el municipio de Bueno, pero por donde eso está tu bodega, por supuesto que lo puedes poner. son discusiones que tengo que tendría que estar investigando, pero son raras. En fin, Bueno, no pasa nada, cuando tengas resultados de tus investigaciones, te agradeceremos que lo compartas con todos también. Así ningún aportamos. problema. Gracias. Gracias a ti, Sergio. Muy bien, pues son en punto. Por un día voy a terminar puntual sin robaros tiempo de la mañana. Las preguntas que queden en el chat, como bien sabéis, las solucionamos mañana a primera hora. ¿De acuerdo? Y ya para adelantaros, vamos a ver qué tenemos mañana. Módulo 5 ya, 3 y 2, 5. A ver, ¿qué nos toca mañana? Factores de calidad en las vinificaciones. Volvemos a elaboración de vinos, pero son vinificaciones especiales. Vamos a hablar de cómo se elaboran los maravillosos vinos de Jerez. No vinos de Jerez, vinos generosos, tanto de Jerez como de Montilla Moriles, Condado de Huelva y Rueda principalmente, y los vinos espumosos de Ocava. Va a ser un reto para mí poder explicar esos dos mundos en un módulo de 1 hora, pero haremos lo posible.
Vale, pues ya sabemos lo que nos toca mañana. Espero que ya os haya generado inquietud y ganas de empezar la clase de mañana. Así que bueno, de momento vamos a disfrutar del martes y mañana a la misma hora nos vemos. Muchísimas gracias por la asistencia, por la participación, que ha sido muy buena hoy. Y nada, lo dicho, cuidaros y hasta mañana. Si alguien no puso el Gracias. nombre, que lo ponga ahora. Gracias, Omelir. Muchas gracias, doctor Rioja. Venga, hasta Chao. mañana. Hasta mañana.